infección, el enfoque de riesgo. Siempre volvemos a la unidad 1. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos las eras, las teorías dominantes, ¿se acuerdan o no? No, profe. ¿No? Bueno, ahí tenía una bibliografía, el libro de Urquía creo que era, donde hablaba sobre las teorías dominantes, ¿sí? Que las resumí en 3. ¿Cuál era la primera? En relación a los orígenes de la epidemiología. ¿Cuáles eran las causas de las enfermedades? ¿Qué es lo que se creía? ¿Ya se Profe, entendió? Sí, ¿era lo del paradigma miasmático? exacto. El paradigma del miasma. Después del paradigma del miasma, eran 3 los que definía Urquía. El otro era el siguiente, el paradigma microbiano, Bien, o de las enfermedades infecciosas, y el otro era el paradigma de los factores de riesgo, que creo que tenía que ver con una red de causalidad, que se lo denominaba de multicausalidad. bien, perfecto. Entonces, y después en otras bibliografías, por ejemplo, en Hernández Ávila habla sobre la epidemiología moderna, que bueno, si nosotros la superponemos, más o menos tiene distintos nombres, pero el concepto, la esencia es la misma, ¿sí? Bueno, la teoría del dominante, el riesgo, surge porque, bueno, van disminuyendo qué tipo de enfermedades. Las infecciosas. Bien, disminuyen las infecciosas, eh, como decíamos ayer, con el descubrimiento de los antibióticos, ¿sí? Las inmunizaciones, ¿y qué tipo de enfermedades van aumentando? Las enfermedades crónicas no transmisibles. Bien, las crónicas no transmisibles. Y bueno, esta teoría entonces surge para explicar las enfermedades crónicas, ¿sí? Que bueno, poco a poco se han ido convirtiendo en un problema. Desde mitad del siglo XX, cuando se empezaron a observar como causa de mortalidad. Bueno, entonces han surgido investigaciones longitudinales, como la de Framingham, por ejemplo, que duró como 50 años y donde se estudian muchos factores de riesgo que pueden provocar un daño a la salud, como por ejemplo las enfermedades crónicas que tenemos actualmente. Bueno, y así se han comenzado a financiar diversos estudios o investigaciones epidemiológicas en donde se estudian estos factores de riesgo, ¿sí? A ver, ahora voy a presentar. Bueno, y ya van a ver que cuando veamos los factores de riesgo, el enfoque de riesgo, volvemos nuevamente a ver
cómo se mide, cuáles son los indicadores. Tenemos otros indicadores. Nosotros ya habíamos visto las tasas, ¿se acuerdan? Sobre todo, ¿cuál era la tasa que estudiaba el riesgo? Era una morbilidad, ¿sí? Teníamos dos formas de estudiar la morbilidad. ¿Se acuerdan o no? Profe, ¿son las tasas de prevalencia y de incidencia? Bien, entonces, la morbilidad la estudiamos con la prevalencia y la incidencia. ¿Y cuál de las dos es la que nos indica el riesgo? ¿Prevalencia o incidencia? ¿La incidencia? Bien, la incidencia. Y en general las tasas también nos indican un riesgo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tasa de mortalidad infantil, en donde tenemos en el numerador la cantidad de niños menores de 1 año, y en el denominador los recién nacidos vivos, en un determinado tiempo, también nos indica que, cuál es la probabilidad de que un niño no llegue a vivir, o sea, el riesgo o probabilidad que no llegue a cumplir el año. Entonces, después que veamos este enfoque epidemiológico del riesgo, ahí vamos a volver a ver tasas y otras medidas de riesgo basadas en las medidas que ya estudiamos. Bueno, entonces en esta clase vamos a identificar el uso del enfoque de riesgo en actividades. Estas pueden ser aplicadas a actividades de investigación, de organización de la atención primaria de la salud. Bueno, definir los conceptos de riesgo relativo y riesgo atribuible, llegamos. Determinar el uso de la investigación en la formulación de políticas y diferenciar entre factores de riesgo, indicadores de riesgo y daños a la salud. Bueno, el enfoque epidemiológico del riesgo es un método que se usa para medir la necesidad de la atención por parte de los grupos de población específicos. Si nosotros, fíjense acá, vemos que se usa en actividades de investigación y organización de la atención primaria de la salud. ¿Sí? Por eso decimos que se usa para medir la necesidad de atención por parte de los grupos. También nos ayuda a priorizar los problemas de salud. Es una herramienta que nos sirve para definir las necesidades de la reorganización de los servicios de salud. Intenta mejorar la atención, prestando mayor atención a los que más requieren, y también discrimina a favor de los que tienen mayor necesidad de atención. Bueno, veamos qué es el riesgo. El riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o un daño a la salud. O sea, ¿cuál es el hecho o daño? La enfermedad o la muerte. Y el enfoque de riesgo se basa en medir esa probabilidad. Todo esto se emplea en la necesidad de atención a la salud o de otros servicios. Bueno, sí, todos rondan lo mismo, ¿no?
la necesidad de atención, el mejoramiento de los servicios, o sea, de la organización de los servicios de salud. ¿Y cómo se expresa la probabilidad? Se expresa mediante las tasas de incidencia y también las tasas de mortalidad, ¿sí? Como veníamos diciendo. Entonces, cuando nosotros estudiamos poblaciones, vamos a estudiar la probabilidad de que un evento o daño, enfermedad o muerte, ocurra en ese grupo, en esa población, en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Por eso, fíjense, tenemos tasas de incidencia y o tasas de mortalidad. Y nosotros hablamos de probabilidad de que ocurra un nuevo caso de una determinada patología, hablamos de tasa de incidencia, o de que ocurra de que un niño, por ejemplo, no llegue al año de vida en un determinado tiempo, por ejemplo, en un año, en un determinado año, sería la tasa de mortalidad. Bueno, entonces nosotros en el enfoque epidemiológico de riesgo, a expresar el riesgo como una tasa de morbilidad, una tasa de mortalidad, y también vamos a estudiar otras mediciones que ya vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Si el riesgo de muerte o la probabilidad de que un niño, un feto o un niño, un recién nacido, sería, fíjense, en el práctico anterior tienen la definición de perinatal. ¿Cuál es el periodo perinatal? Sería total de fetos y recién nacidos entre la 28ª, o sea, 28 semanas de gestación, y el final de la primera semana de vida. Ese es el periodo perinatal. Entonces, si el riesgo de muerte perinatal en la población, y acá especifica que es perinatal, de fetos y recién nacidos entre las 28 semanas de gestación y al finalizar la primera semana de vida fuese de 100 cada 1000 nacidos vivos, se puede decir que la tasa de mortalidad perinatal es de 100 por 1000 nacidos vivos, que sería la tasa de mortalidad perinatal. Bueno, acá le faltaría completar en qué periodo, ¿no? Supongamos que sea en el año 2021. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es un factor de riesgo? Es una característica o circunstancia que uno puede observar, detectar en individuos o en grupos, en una población, que está asociada, por eso ya vamos a ver cuáles son las medidas de asociación, con una probabilidad incrementada de experimentar un daño a la salud. Entonces, una característica, circunstancia que se puede observar en individuos o en grupos de individuos,
asociada a la probabilidad incrementada de que ocurra un daño a la salud. A ver, vayan asimilando ese concepto. Y bueno, no sé, ustedes piensen en algún ejemplo de lo que ustedes conozcan. Una característica o circunstancia que ustedes puedan detectar o medir o observar que esté asociado a un daño a la salud. A ver, piensen para ver si han entendido este concepto. Vayan pensando, mientras yo voy hablando, vayan pensando para que puedan ustedes también autoevaluarse para ver si van entendiendo. Para que no sean palabras vacías. A ver, díganme una característica. La edad, profe. Bien, edad de qué, de quiénes. El sedentarismo. Bueno, El sedentarismo, profe. bueno, puede ser el sedentarismo. ¿Y en qué población? Población vulnerable. Población, pero Vulnerable. bien, pero ¿cuál sería la población vulnerable? Puede ser de la tercera edad, profe. Bien, bueno, puede ser. Los niños. O en niños niños también. menores de 5 años. Bueno, pueden ser. En menor de 5 años el sedentarismo yo creo que no. Ah, no. O sea, porque en realidad si uno lo relaciona con un posible daño a la salud, puede ser un adulto, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Sí. Bueno, también podrían ser los niñitos. También porque ahora también los niños con el tema de la tecnología, de los jueguitos, de la televisión, puede ser también que estén dentro de un grupo de riesgo o que ustedes por alguna razón consideren necesario estudiar esa población. Entonces, a ver, vamos por orden. Alguien dijo la edad. ¿A qué edad se refiere? Es una característica, ¿sí? Profe, ¿Edad de quién? Sí. por ejemplo, yo pensaba para diverticulosis, la edad era un factor de riesgo, por ejemplo, ser mayor de 60 años. En diverticulosis. Bueno, Claro, hay edades que son un factor de riesgo para ciertas enfermedades, como por ejemplo la diverticulosis, o pueden ser otras también. ¿A eso se referiría? sí, o sea, porque ustedes tienen que, en realidad sí, la edad puede ser un factor de riesgo, bueno, eso tienen que comprobarlo, ¿no? Supongamos que Bien. ustedes apliquen el enfoque de riesgo para ver si la edad es un factor de riesgo de diverticulosis. Bueno, también recordemos que sobre la multicausalidad, ¿no? Bueno, pero supongo que quieran ustedes estudiar eso. Habían dicho otra característica, el sedentarismo y el daño a la salud, ¿cuál sería? Sedentarismo en tercera edad, dijeron. Sí, ¿no?
Sí, profe. adulto mayor. ¿Y cuál sería el daño a la salud? El riesgo de obesidad y sobrepeso. Bueno, ponemos obesidad, El riesgo de fracturas. O que la sobre persona no pueda moverse tanto, estar en forma sedentaria, los músculos no funcionan de la forma. ¿Han dicho fracturas? Sí, Sí. yo había escuchado que cuando una persona mayor hacía actividad física constante, tenía menos riesgo de sufrir fracturas, pero creo que eso también depende de cada caso. No, pero bueno, sí, podría ser, está bien, porque hay algo en el medio que sería, por ejemplo, la sarcopenia, disminuye la masa muscular y las personas como no tienen fuerza, por ejemplo, los miembros inferiores, muchas veces se caen y bueno, también por el sedentarismo se produce una osteoporosis, se caen y se fracturan, ¿sí? Sí se podría estudiar entonces. Sedentarismo en la tercera edad y obesidad, sobrepeso y fracturas de cadera, por ejemplo, por caídas, ¿sí? Bueno, entonces sí están entendiendo. Entonces un factor de riesgo es una característica o circunstancia. En circunstancia, ¿qué puede ser? Característica puede ser sedentarismo, edad. No me acuerdo si han dicho otra cosa. Profe, una circunstancia puede ser que esté cursando con una hipertensión arterial, por ejemplo. O sea, una enfermedad. Claro, de base, por ejemplo. Bueno, Eso sería que abarcaría, profe, circunstancia, lo que menciona la compañera. bueno, puede ser. Puede ser característica detectable, característica, circunstancia detectable. Algo un poco más externo, que no sea de la persona en sí. El entorno. Condiciones de vida. La escasez de agua potable o sistema de excretas, profe. Bien, exacto. Por ejemplo, bueno, falta de agua potable, ¿sí? Bueno, y una de las características del estudio de los factores de riesgo es eso. Todos los determinantes de la salud, por ejemplo, el medio ambiente, que ya habíamos visto, otra vez lo volvemos a estudiar acá como factores de riesgo, ¿sí? La eliminación de excretas, el ingreso, ¿qué más? La pobreza, El medio ambiente. el medio ambiente. El hacinamiento. Bien, perfecto. Entonces van entendiendo. No entró nadie, yo pensaba que había entrado alguien. Bien, entonces sería, un factor de riesgo es una característica, que por ejemplo acá sería la edad, sedentarismo, bueno, hipertensión arterial también la podríamos poner porque es de la persona, o circunstancia detectable, que pueden ser condiciones del medio ambiente, ¿sí? De la cultura, en individuos o grupos, acuérdense que en la epidemiología vemos grupos, asociada a una probabilidad incrementada de experimentar un daño a la salud. El daño a la salud puede ser diverticulosis, obesidad, sobrepeso, fracturas de cadera por caídas. ¿Qué más pueden ser daños a la salud? Por ejemplo, en hipertensión arterial,
¿Con El qué? la diabetes, profe. ¿Una ACV, profe? Bien, accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial y falta de agua potable. ¿Qué puede ser? Infecciones. Bien, infecciones. Bien. Entonces, sería la característica asociada a una probabilidad incrementada de experimentar el daño. Bueno, ¿y cómo estudiamos la probabilidad aumentada? ¿Cómo dijimos que estudiamos la probabilidad? O el riesgo. Ya lo han dicho ustedes. Y lo han dicho bien. ¿Cómo estudiamos la probabilidad? ¿Cómo? Profe, ¿puede ser la tasa de incidencia y de mortalidad? Bien, la tasa de incidencia y mortalidad. Perfecto. Perfecto, ahora no la encuentro, creo que estaba acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estudiamos la probabilidad? Estudiamos mediante la tasa de incidencia o tasa de mortalidad. ¿Sí? Recuerda que, bueno, siempre tenemos un periodo determinado, ¿sí? Como son tasas, siempre está el periodo incluido, digamos, en la tasa. Bueno, esto es lo que estudia el enfoque de riesgo, ¿sí? ¿Dónde está acá? Volvemos. Entonces, es un método que se emplea para medir la necesidad de atención, o sea, esta sería la finalidad, ayuda a determinar las prioridades de salud. También podemos, mediante este método, reorganizar los servicios de salud, mejorar la atención y ver quiénes son los que tienen mayor necesidad de atención. Estudiamos midiendo la probabilidad de que se produzca un daño a la salud. Entonces, el enfoque de riesgo se basa en la medición de esa probabilidad, ¿sí? Mediante las tasas. Bueno, otras mediciones también, pero básicamente lo que ustedes ya conocen, tasa de incidencia y tasa de mortalidad. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, hasta ahora entonces vamos bien. Bueno, entonces el riesgo es una medida de probabilidad estadística de un suceso futuro. ¿Sí? Siempre el factor de riesgo o el riesgo se encuentra antes de que se produzca el daño. ¿Sí? Entonces, el riesgo como tasa. Entonces dijimos que el riesgo se expresa como una tasa. Y si, por ejemplo, esto ya lo han visto, ¿no? Acá
Acá, Sí, ¿qué profe. otro ejemplo podríamos, mirando este, qué otro ejemplo podrían dar ustedes relacionando, por ejemplo, lo que ustedes han dicho, la edad con diverticulosis? Fíjense, el riesgo sería la edad, el daño, la diverticulosis. ¿Cómo podrían expresar ustedes? Tendrían que armar una tasa, ¿sí? Ustedes acá en diverticulosis van a construir, digamos que nosotros estamos diseñando una investigación, ¿sí? Ya después continúa método. Entonces esto, nosotros en base al conocimiento científico previo y a lo que observamos en la población, vamos a poder construir hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionarían ustedes la edad con la tuberculosis? ¿Cómo armarían la tasa? ¿Sí? Ustedes han dicho que a mayor edad observaban que había un aumento. En los casos de diverticulosis. Bueno, entonces, ¿qué pondrían arriba en el denominador, en el numerador, y qué pondrían en el numerador? Denominador. Profe, sería arriba en el numerador el número de personas de tal edad, de la tercera edad, de, no sé, de un determinado barrio, y abajo iría el número total, pero de esas personas del mismo barrio. Supongamos que estamos en un centro de salud, ¿sí? Porque habíamos dicho que no nos conviene estudiar en un barrio porque tenemos la población dispersa. En caso de hacer una investigación, nos convendría estudiar en una institución donde tenemos la población que podemos controlar, digamos, sobre qué tipo de población vamos a estudiar, ¿sí? Acá habría un sesgo, pero bueno, no importa. Supongamos que nosotros estudiamos en el hospital, ¿sí? Donde van de diversas patologías. Entonces, arriba, ¿qué pondrías? Fíjense que estamos estudiando probabilidad o riesgo de que de la edad, el daño a la salud sería la diverticulosis. ¿Abajo qué iría? Profe, abajo no sería la totalidad del grupo de estudio, digamos. Por ejemplo, serían, por dar un ejemplo, de 100 adultos mayores de 60 años. Y arriba sería la cantidad de muertes o sea, mayores de 60 años, la cantidad de muertes. Bueno, en realidad estamos viendo morbilidad, ¿no? No mortalidad. Entonces arriba sería el número. Claro, el número de personas, o sea, la probabilidad de personas que pueden llegar a tener la enfermedad diverticular. Entonces, número de casos con enfermedad diverticular o diverticulosis. De quien, acuérdense que la tasa tenemos tiempo, lugar y persona.
¿Qué más pongo? Número de casos. Estamos construyendo una tasa, ¿no? Podría ser el número de casos con enfermedad diverticular en adultos mayores de 60 años en la provincia de Salta, capital. Bueno, en Lleida habíamos dicho que estábamos en un centro de salud o en un hospital, ¿sí? Un poco más chicos, digamos. Entonces, número de casos de personas mayores de 60 años, o en adultos mayores. Bueno, supongo, le pongamos mayores de 60 años, porque estamos poniendo edad. Y en el denominador, La población total promedio en ese mismo lugar, periodo y lugar. bien, la población de Población total promedio en en el lugar que elegimos, en el periodo. bien, o sea, serían los que están expuestos. Ahora, arriba pusimos mayores de 60 años. Si nosotros quisiéramos hacer una general, podríamos poner número de casos, pero bueno, la variable es la edad. Tendríamos que poner de distintas edades, ¿sí? Porque si, tenemos que comparar con otro grupo. O sea, ¿cómo hacemos para saber si la edad es un factor de riesgo? Pues si yo estudio un solo grupo etario, no voy a poder saber si la edad es un factor de riesgo. Voy a tener una tasa de incidencia común y corriente, pero no voy a poder saber si es un factor de riesgo. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, a ver, veamos el otro. Ya vamos a volver. Sedentarismo y obesidad. ¿Cómo harían una tasa? Sedentarismo y obesidad en la tercera edad. Primero tiene que definir qué es lo que se considera tercera edad, ¿sí? Supongamos que son los mayores de 65 años. Bueno, entonces, a ver, armemos una tasa. De sedentarismo en la tercera edad. Esta es una tasa de morbilidad, ¿sí? A ver cómo arman una tasa de morbilidad. ¿Qué es lo que va en el numerador y qué es lo que va en el denominador?
Profe, puede ser que vaya el número de enfermos por todas las causas y en un periodo, y en la parte de abajo iría la población total en ese mismo periodo y lugar. Pero ¿por qué sería por todas las causas? Si estamos estudiando sedentarismo. Entonces sería por la edad de la gente de ese grupo etario. ¿Y cómo sería el numerador entonces? Profe, Sí. sería con respecto al sedentarismo, no sería número de casos, digamos, de sedentarismo de la tercera edad registrados en el mes de julio a septiembre del 2021, algo así. El número de Casos por sedentarismo de la tercera edad, o sea que tienen sedentarismo de la tercera edad registrados en el mes de julio a septiembre de 2021. Bien, ahora, primero tiene que definir qué es el sedentarismo, ¿sí? Ajá. ¿Qué es el sedentarismo? ¿Cómo lo podemos definir? Supongo que sean personas que realizan menos de 30 minutos, como dice la OMS, de actividad moderada, de actividad moderada, que sería 4 METs por día, ¿sí? Menos de 30 minutos. Bueno, ponemos entonces arriba el número de personas que tienen esa característica. La característica sería realizar menos de 30 minutos de actividad física por día, actividad moderada. Y abajo, bueno, ponemos en qué lugar, tiempo, lugar. Supongamos que pongamos mes de septiembre. ¿Y abajo qué iría? Profe, ¿iría el número total de las personas de la tercera edad del mismo lugar y periodo? Bueno, bien, entonces el total serían el total de expuestos, ¿sí? ¿Y quiénes son los expuestos? Los de la tercera edad, ¿sí? Población de más de 65 años, dijimos, ¿no? ¿Dónde dijimos? Lugar, bueno, tiempo, lugar. Y ahí, bueno, le ponemos el factor de ampliación. Puede ser por 100, por 1000, depende de los decimales que me dan. Entonces, arriba ponemos el número de casos que enfermaron en ese periodo y en ese tiempo, y abajo ponemos el número de personas expuestas o que están en riesgo de sufrir esa enfermedad. ¿Sí? En este caso, como es sedentarismo en la tercera edad, ponemos el total de expuestos, serían el total de la población de más de 65 años en ese tiempo y en ese lugar.
Bueno, a ver, sigamos entonces. Bueno, eso tenemos que practicar, ¿no? Las tasas, cómo se construyen. Bueno, ¿y qué es lo que significa? Yo supongo que yo le pongo por 1000. ¿Cómo leería? Hagan analogía con esto. Que da, supongamos que sean 10 el resultado. 10 por 1000. Fíjense lo que dice acá, con esto de mortalidad, pero ¿cómo lo leerían? En ese mismo ejemplo, profe. Sí, que el resultado le da 10 y la tasa es por 1000. Que cada 1000 Bien, de cada 1000, nacidos vivos mueren 10. no, bueno, en el ejemplo de la morbilidad era, ¿no? De cada 1000 personas, Profe, sería que de cada 1000 personas que enferman por sedentarismo, 100 son mayores de 65 años. bueno, era 10, ¿no? 10, perdón. Sí, bien. De cada 1000 personas mayores de 65 años, 10, ¿qué? Como esto es para el futuro, tenemos que decir 10 tiene la probabilidad de ser sedentarias, por ejemplo, ¿sí? Eso sí estamos estudiando el sedentarismo. ¿Se entiende o no? Profe, entonces la tasa para sedentarismo, por ejemplo, sería, como lo dijo usted, de cada 1000 personas mayores de 65 años, 10 tienen la probabilidad de ser sedentarios. Claro, eso estamos viendo el riesgo de ser sedentarios, ¿sí? Ajá. El riesgo de que dentro del grupo de la tercera edad tengan sedentarismo. A ver, hagamos otro. Por ejemplo, falta de agua potable e infecciones. ¿Cómo se podría construir? Profe, sería el número de enfermos por infección. ¿El daño cuál sería? Las infecciones, ¿sí? ¿Y el factor de riesgo? La falta de agua potable, profe. Bien, falta de agua potable. Bueno, ¿y cómo harían la relación? Sería número de personas que enferman de una determinada infección, por ejemplo, salmonelosis, en un determinado tiempo y lugar, sobre el número de personas que no tienen agua potable, no tienen acceso al agua potable por 1000, por ejemplo. ¿Arriba qué han puesto?
número de personas que enferman de una determinada infección en un determinado tiempo y lugar sobre el número de personas que en riesgo que no tienen acceso al agua potable en un tiempo y lugar por mil. Personas que no tienen. Bueno, fíjense cómo era. No entendí, profe. En este caso, fíjense el numerador y el denominador. En el denominador tiene que estar incluido el numerador si estamos haciendo una tasa, ¿no? Está incluido. No. Bien, entonces para hacer la tasa, ¿cómo tendría que hacer? Es como en el anterior, nosotros hicimos la tasa de la característica edad, ¿sí? Edad, no, hicimos al final lo del sedentarismo, ¿sí? Bueno, vamos a tener que practicar más las tasas. Y después, bueno, relacionar los factores de riesgo. Bueno, entonces... Cuesta. ¿Eh? Cuesta, profe, digo yo. Sí, sí, parece sencillo, pero sí cuesta un montón. ¿Cómo quedaría entonces la tasa, profe, en este caso? Bueno, lo vamos a hacer después cuando veamos tasa, porque ustedes tienen que sacar una tasa, o sea, tienen que comparar los expuestos con los no expuestos. Bueno, ahora sí, yo lo que quería es que construyamos una tasa y después ver cómo sigue. Pero bueno, a ver, sigamos capaz que si seguimos con el concepto de factor de riesgo, al finalizarlo podemos entender o calcular, ¿sí? Lo mismo lo vamos a hacer en el práctico. Profe, Sí. nosotros nos tenemos que guiar con el práctico anterior, que usted nos había dado un PowerPoint que decía la tasa de mortalidad, de morbilidad, ya sea en Sí. general o cada Sí, sexo. exacto. Porque en el caso que usted dijo recién, sería, porque yo lo estaba mirando y acá me dice número de enfermos por las causas en el periodo y en lugar, ¿no? Y ahí pondríamos nosotros, ya sea si una enfermedad o lo que decidamos, por el total del grupo de las personas que estamos viendo, por ejemplo, en el caso sería mayores de 65 años, como que hacemos un total, y de ahí de lo que nos da ese resultado son las personas que tienen esta enfermedad. ¿Sería algo así? Bueno, no te entendí muy bien, pero en síntesis, arriba irían en incidencia, iría el número de casos nuevos, bueno, en ese tiempo y en ese lugar, y abajo serían el número de personas en riesgo, ¿sí? O sea, serían los expuestos al riesgo. Y depende del grupo que nosotros estemos estudiando, vamos a utilizar un denominador, un determinado denominador, y acuérdense que el numerador tiene que estar incluido en el denominador, porque la tasa es básicamente, matemáticamente, es una proporción, ¿sí? Acá en este caso está relacionado con los recién nacidos vivos, pero que se toman... bueno, sí, es muerte perinatal, está bien. En mortalidad materna también se utilizan los recién nacidos vivos por convención, ¿sí? Pero acuérdense que siempre el numerador tiene que estar incluido en el denominador y que esa población del denominador es la que está expuesta al riesgo, es la población que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Capaz que en esa tasa específica, no me acuerdo el ejemplo que vos estás diciendo, pero
si corresponde en este caso, pero en realidad la construcción de la tasa depende de lo que yo esté estudiando. ¿Sí? Siempre abajo va el total de la población expuesta. Y en el numerador, la cantidad de enfermos. Bien. ¿Sí? Eso te dan en Sí, cuenta sí. para construir las incidencias. Entonces, acuérdense que es una proporción, ¿sí? Y la prevalencia, bueno, también es una proporción, nada más que se refiere a la cantidad de casos que ya existen, que se vienen acumulando. Están los casos nuevos y los casos anteriores, son los que van arriba, y abajo la población total, ¿sí? Depende de lo que estemos estudiando, por supuesto. Bueno, sigamos entonces con riesgo. Ya sabemos que tenemos que repasar tasas. Bueno, este creo que ya lo habíamos visto. Bueno, esto también. Bueno, entonces el uso del término factor de riesgo se usa con tres connotaciones. O sea, se puede decir que es un atributo o una exposición que se asocia, fíjense esta palabra clave, con una probabilidad mayor de desarrollar un resultado específico, ¿sí? Que puede ser una enfermedad, un daño a la salud, y este atributo no necesariamente constituye un factor causal, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de la edad, ¿sí? Este sería un ejemplo. La edad por sí misma no sería un factor causal de diverticulosis, ¿sí? Aunque bueno, se observó eso, yo al estudiar, digamos, puede ser un factor de confusión. A mayor edad, mayor riesgo. ¿Pero por qué? A lo mejor las personas de mayor edad son las que son sedentarias, las que no consumen fibra, ¿sí? Más o menos van relacionando. O sea, por eso dice, no necesariamente constituye un factor causal. Este sería el caso, ¿sí? Un atributo o exposición que se asocia con la probabilidad mayor de desarrollar un resultado específico. El resultado específico sería la enfermedad diverticulosis, por ejemplo. Y el atributo sería la edad. Pero esto no necesariamente es un factor causal. Hay otra característica que seguramente está específicamente relacionado con la diverticulosis. ¿Se entiende ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? O sea, que en realidad aumenta una cosa o la exposición a un determinado factor puede, se observa, digamos, que las personas con esa característica o ese atributo tienen ese daño a la salud, pero no necesariamente sea un factor causal. Profe, ¿podría ser el índice de masa corporal? ¿Con qué
¿Con qué puede ser? Porque siempre tiene que tener un atributo o una exposición, sería el factor de riesgo, y el resultado, que sería el daño a la salud. Podría ser con la obesidad. El índice de masa corporal, y no porque el índice de masa corporal es un indicador de obesidad. Podría ser el tema de la diabetes, profe. No necesariamente poder tener obesidad o tener sobrepeso, por ejemplo, y tener alto índice de glucemia. O Hay estudios que dicen que la obesidad es un factor de riesgo de diabetes. Ya por el conocimiento anterior, ¿no? Conocimiento científico. O sea que ese no podría ser tampoco. Por ejemplo, las personas que consumen café y el infarto agudo de miocardio, por ejemplo. No necesariamente que porque consuma café va a tener un infarto. Eso es lo que yo observo, supongamos. Las personas que consumen mayor cantidad de café tienen infarto agudo de miocardio. Pero no necesariamente es un factor causal. Esas personas que consumen café generalmente, ¿con qué otro hábito tienen que puede ser un factor de riesgo de infarto agudo del miocardio? Fumar. Cigarrillo, tabaco. Bien, perfecto. Ese sería otro ejemplo, ¿sí? Yo veo que o sea, los que consumen café tienen infarto, pero en realidad no es por el café, es porque justamente los que consumen café también fuman, ¿sí? Entonces, en realidad, el factor de riesgo, bueno, eso después lo tengo que demostrar, ¿no? Con estas pruebas. Seguramente se va a demostrar que, o sea, que es un factor de confusión. Ya a ver cómo, ¿sí? Cómo hay ciertos criterios que me van a indicar si ese factor de riesgo es o no un factor causal. Bueno, está un poco más complicado de lo que yo pensaba que iban a entender. Bueno, después, otra connotación es un atributo o exposición que aumenta la probabilidad de ocurrencia de enfermedad u otro resultado específico. Y la otra es un determinante que puede ser modificado. Esto sí, esto es lo típico, ¿no? Que es un atributo de exposición que aumenta la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad u otro resultado. O sea que es un factor de riesgo. Bueno, ya vamos a ver más adelante que no es unicausal. Así que hay otros factores. Y también se lo puedo usar como un determinante que puede ser modificado por alguna forma de intervención, logrando disminuir la probabilidad de la ocurrencia de la enfermedad u otro daño específico de la salud. Y esto sería un factor de riesgo modificable, ¿sí? Entonces yo voy a poder estudiar factores de riesgo que son modificables y otros que van a ser no modificables. ¿Sí? Con esas connotaciones se pueden utilizar los factores, el término factores de riesgo. Bueno, ¿cuáles son causas o indicadores los factores de riesgo?
Bueno, estos factores de riesgo pueden ser causas o indicadores. Lo importante acá es que se pueden observar y se pueden identificar, ¿sí? Antes de que ocurra el daño o el hecho o la enfermedad. O sea, acuérdense, pueden ser causas o pueden ser indicadores, que son observables, identificables, y bueno, si son indicadores, los puedo medir también. Y bueno, acá volvemos de nuevo a la unidad 1, donde vemos cuáles son, cómo se pueden clasificar los factores de riesgo. Pueden ser biológicos, por ejemplo, ciertos grupos de edad, como ustedes han dado en el primer ejemplo. Pueden ser ambientales, como el abastecimiento deficiente de agua potable, inadecuado sistema de eliminación de excretas, etc. De comportamientos que se relacionan al estilo de vida, los relacionados con la atención a la salud, los socioculturales y económicos, ¿sí? Así se clasifican. Y fíjense que hay una relación con los campos de la salud. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los campos? El factor genético era la genética o la biología humana. ¿Qué más? Los estilos de vida. Profe. El ambiente. Muy bien. Lo de vida. Ambiente, que estaría esto como ambiente, y también el económico. ¿Se acuerdan que hemos visto que muchos factores distales, inclusive las políticas económicas, también iban englobadas, podían ir englobadas en el ambiente? La cultura también puede ir englobada en el ambiente. Y el cuarto, campo de la salud, ¿se acuerdan? Ahí está. La atención en salud. Bien, el sistema de salud era, ¿sí? Y acá tenemos dentro de la clasificación los relacionados con la atención de la salud. Entonces, cuando se acuerde de la clasificación de factores de riesgo, inmediatamente relacionen con los campos de la salud. Ambientales, si dicen ambientales solo, pues, bueno, acá porque los especifica. Este sería un ambiente más próximo de la vivienda, ¿sí? Y este sería más distal, educación e ingreso. Ambientales, socioculturales, económicos, relacionados al sistema de salud, que sería la atención de salud, el estilo de vida y los biológicos. Parecido a los campos de la salud. Bueno, fíjense ahora la diferencia entre daño a la salud y factores de riesgo. Bueno, habíamos visto muchas veces, por ejemplo, un factor de riesgo, como la desnutrición, puede ser considerado un daño a la salud. Depende de la hipótesis y de lo que yo esté estudiando, ¿sí? Si yo estoy estudiando la consecuencia, o sea, la desnutrición, ese va a ser mi daño a la salud. Y seguramente voy a tener otro factor de riesgo que ocurra previo, ¿sí? A ver, ¿qué se les ocurre en el que la desnutrición sea el daño a la salud?
¿Y cuál podría ser un factor de riesgo de que los niños sufran desnutrición, por ejemplo? Dentro de lo que ya hemos hablado, de lo que conocen, como daño a la salud, desnutrición, y algo previo que pueda ser un factor de riesgo o una característica, una circunstancia que pueda constituir un factor de riesgo, en este caso de desnutrición. Ya habíamos visto cuando hablamos de los análisis de la situación, bueno, de los jueves todavía no, en el análisis de situación de Argentina. ¿Qué puede ¿Lo ser? económico, profe? Bien, pero ¿cómo lo pueden traducir? Es un factor de riesgo clasificado dentro de lo socioeconómico, por ejemplo, económico. ¿Y qué puede ser de lo económico? Con la desnutrición, ¿qué puede ser? Y la falta de ingresos, profe, que se traduzca en una alimentación inadecuada del niño. Bien. Ahora, esa falta de ingresos nosotros tenemos que delimitar bien, ¿sí? Supongamos que digamos que todos los hogares con que no lleguen a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, ¿sí? Eso puede ser no cubrir esas circunstancias de no cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, es un factor de riesgo de desnutrición, ¿sí? Y así varios, por ejemplo, acá fíjense, la falta de abastecimiento de agua potable o el inadecuado sistema de disposición discreta, debido al... Esto puede ser un factor de riesgo de desnutrición por el tema de las diarreas, ¿sí? Profe, ¿también puede ser otro factor de riesgo que vivan en un área rural los niños? También puede ser, ¿sí? Ahora, si nosotros ya vamos a ver bien cómo es la cadena, ¿sí? Hay algunos factores de riesgo que son más directos, están directamente relacionados con la enfermedad, y otros que están un poquitito más previos a la cadena. Profe, y también cuando hablamos de los recién nacidos con bajo peso, eso podría relacionarse también, ¿no? También. Los que pesaban menos de 2 kilos por día. Perfecto, perfecto. Los desnutridos fetales pueden ser un factor de riesgo de la desnutrición en niños de menores de 1 año, por ejemplo. Bueno, y hay otros casos en que la desnutrición puede ser un factor de riesgo de otras enfermedades u otros daños. ¿De qué puede ser? A ver. La desnutrición previa como factor de riesgo de otra enfermedad. A ver qué se les ocurre. O otro daño. Deficiencia de vitaminas, profe. Bueno, la deficiencia de vitaminas se puede tomar como un indicador de desnutrición, ¿no? Sería algo, la desnutrición sería como la causa, entre comillas, y cuál sería la consecuencia. ¿Qué le pasa a los niñitos? No crecen, o sea, hay una baja talla, profe.
Bien, bueno, ese también sería un indicador. Ah, bien. Bien. Indicador de desnutrición crónica. Bueno, está bien que digan eso para aclarar, ¿viste? ¿Qué otra consecuencia puede ser de la desnutrición? Profe, pueden ser, bueno, no sé si se relaciona con la salud directamente, pero con una consecuencia a nivel educativo en el niño, problemas de aprendizaje. Bien, perfecto. Esa puede ser que la desnutrición provoque, supongamos, bueno, si estamos en la escuela, en la edad escolar, disminución del rendimiento escolar, por ejemplo. Y tenemos que ver cómo se mide la disminución del rendimiento escolar, ¿sí? ¿El raquitismo en niños también puede ser? ¿Qué cosa? El raquitismo. ¿Qué? Hay un eco que no puedo escuchar bien. No escuché bien. El raquitismo estaba diciendo, profe. Ah, el raquitismo, no, también sería un indicador, digamos, de desnutrición, ¿sí? Porque la desnutrición, bueno, depende de lo que nosotros sabemos que es desnutrición, deficiencia de nutrientes, de calcio, de hierro, puede ser proteico-energética, ¿sí? Ese también puede ser un indicador de desnutrición. Sería una consecuencia, como por ejemplo el bajo rendimiento escolar. ¿Qué otra consecuencia pueden tener? Lo típico es el aprendizaje, ¿sí? Rendimiento escolar. Profe, ¿puede ser que también esos niños estén en riesgo de desarrollar infecciones, por ejemplo, una diarrea aguda, y que tenga mayor riesgo de muerte por el hecho de que esté desnutrido? Bien, bien. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen deficiencia del sistema inmunológico. Claro. Y eso ya vamos a ver que sumado a otras causas, por ejemplo la desnutrición, sumado a la exposición de no tener agua potable, por ejemplo, eso como que no es, o sea, es mucho más, como que se potencia, ¿sí? Cuando hay dos o más factores de riesgo, no es la suma, sino que es mucho más que la suma, ¿sí? Como riesgo o como probabilidad de tener, por ejemplo, en este caso, infecciones, ¿sí? Supongamos falta de agua potable, más desnutrido, seguramente va a tener mucha más probabilidad de tener, bueno, diarreas y hasta la muerte después por diarrea. Bueno, esa es la idea, después vamos a ver cómo se estudia eso, ¿sí? Mediante el enfoque de riesgo. Bueno, entonces acá hay un ejemplo que dice que una característica puede ser tanto un daño como un factor de riesgo, ¿sí? Yo, según lo que yo esté estudiando, lo puedo estudiar como daño a la desnutrición o también como factor de riesgo de otra patología. Entonces, el bajo peso al nacer es un daño a la salud de un embarazo patológico y al mismo tiempo es un factor de riesgo para la morbilidad y mortalidad perinatal e infantil. Ese sería un ejemplo. Bueno, y acá está la interacción entre los factores de riesgo. Factores de riesgo biológicos sumados a otros sociales, ambientales, aumentan ese efecto aislado, el efecto aislado de cada uno de los factores. Entonces, por ejemplo, el efecto observado de A y B es mayor que el efecto esperado de la suma de los dos, ¿sí? Es como que, si uno quiere ponerlo gráficamente, como que se multiplica, más que se suma,
se multiplican. Por ejemplo, la multiparidad, que sería el factor A, en madres que viven en extrema pobreza sería el B, se asocia con un riesgo más alto de muerte perinatal, el que se esperaría sumar los efectos y pobreza por sí solas. Bueno, acá estarían factores de riesgo y daños a la salud. Fíjense, la pobreza es un factor de riesgo, el bajo peso, también de gastroenteritis, también de muerte, ¿sí? O sea que un factor de riesgo puede provocar diversos daños a la salud. Bueno, analfabetismo también. Acá tenemos los factores de riesgo y el daño a la salud. Entonces, pobreza, analfabetismo de la madre, nutrición deficiente y enfermedades recurrentes son factores de riesgo de bajo peso. Y a su vez, pobreza, bajo peso, analfabetismo de la madre, destete prematuro. Bueno, esto se refiere a los niños, ¿no? Todo. Agua contaminada, gastroenteritis. Pobreza, bajo peso, gastroenteritis, analfabetismo, rehidratación tardía, muerte. Bueno, por ejemplo, dice las características de las personas que experimentan un daño, por ejemplo, muerte perinatal o marasmo infantil, la comparación de tales características con las personas que no lo experimentan, por ejemplo, un recién nacido vivo o un niño bien nutrido. Bueno, esto, la comparación de los que están expuestos al riesgo y los que no están expuestos, nos va a dar como resultado una información de riesgo. ¿Sí? Entonces nosotros comparamos en el enfoque de riesgo, relacionamos los que están expuestos con los que no están expuestos. ¿Sí? Entonces hacemos una relación y de ahí surge el riesgo relativo. ¿Cuál es el riesgo? La incidencia, digamos, de los que están expuestos con la incidencia de los no expuestos, y ahí podemos tener un resultado de la información del riesgo. Bueno, esto ya lo van a entender más adelante, ¿sí? Cómo se establece esa relación. Si yo relaciono dos prevalencias, yo voy a poder estudiar el riesgo relativo. A ver, dice... Bueno, en base a esta información de riesgo, voy a ver si esa característica es causal del daño. ¿Sí? Fumar y bajo peso al nacer o simplemente un indicador. Analfabetismo materno y marasmo infantil. Bueno, ahora, ¿qué es un indicador? Es toda variable o condición asociada al daño. O sea, puede ser que la asociación no sea causal, pero permite reconocer cuál es la parte de la cadena causal de los daños. ¿Sí? Estos son los indicadores. Es una variable o condición asociada al daño.
aun cuando la asociación no sea causal. Ya vamos a ver que para que nosotros digamos que hay una asociación causal, se deben cumplir ciertos criterios, ¿sí? Bueno, con frecuencia se piensa que todos los factores de riesgo son causales, pese a que dependen únicamente de asociaciones temporales que son notoriamente no causales. Y se debe recordar que los hechos que preceden a otros hechos no necesariamente son las causas, como habíamos visto en los ejemplos anteriores. Bueno, ahora, ¿cómo se mide el riesgo? Hay diferentes maneras, ¿sí? Por ejemplo, el riesgo relativo es una comparación de la frecuencia con que ocurre el daño en los individuos que tienen un atributo o factor de riesgo, con la frecuencia con que acontece en aquellos que no tienen el factor de riesgo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, a ver si podemos hacer un ejemplo con lo que ustedes, por ejemplo, falta de agua potable, infecciones gastrointestinales, por ejemplo. O sea, ¿cómo podemos hacer para comparar el daño? ¿Cuál sería el daño? Las infecciones. Bien. ¿Y el atributo o factor? La falta de agua potable. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a relacionar yo? El daño, voy a ver, los que tienen, ¿cuál sería el daño? ¿Cómo dijimos el daño? Que desarrollen la infección. Bien, infección gastrointestinal. Supongo que pongamos arriba daño, infección gastrointestinal. Positivo, o sea, los que tienen el daño, y le pongamos negativo, los que no tienen el daño, ¿sí? Entonces, los enfermos van a ser los que tienen infección gastrointestinal, y los sanos, los que no tienen infección gastrointestinal. ¿Y cuál sería el factor de riesgo? Contar con agua potable. O no contar con agua potable sería. Bien, entonces, arriba ponemos las columnas, ya vamos a ver en el práctico, y lo vamos a relacionar con los que tienen presente ese factor de riesgo, o sea, los que no tienen agua potable, y los que sí tienen agua potable, que son los que no tienen el riesgo. ¿Sí? A eso se refiere que es una comparación de la frecuencia con que ocurren, por ejemplo, las infecciones gastrointestinales de los individuos que no tienen agua potable y la frecuencia con que ocurren las infecciones gastrointestinales en los que no tienen agua potable, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver en un cuadrito. Se hace un cuadro de doble entrada y de ahí se sacan las relaciones. Profe, o sea que para calcular el riesgo relativo, lo que nosotros vamos a tener que hacer es comparar, digamos, el mismo factor de riesgo, pero en dos grupos que sean diferentes. Exactamente, vamos a comparar los que tienen el riesgo y enfermaron, los que tienen el riesgo y no enfermaron, después los que no tienen el riesgo y enfermaron, y los que no tienen el riesgo y no enfermaron.
¿sí? Ah, claro, o sea, se estudian todas las posibilidades, digamos. Sí. Bueno, ya vamos a ver cómo se calcula, pero más o menos para que vean el concepto, ¿sí? Ujú. El daño y el factor de riesgo, y el daño y los que no tienen factor de riesgo. Ese es el riesgo relativo. Después el riesgo atribuible es una medida para mostrar la proporción en que el daño podría ser reducido si los factores de riesgo desaparecen de la población total. Si yo elimino ese factor de riesgo, voy a ver en qué medida ese daño se reduce, ¿sí? Ese sería el riesgo atribuible. Bueno, esto sería la parte teórica como para que tengan una idea de qué se trata el enfoque de riesgo, ¿sí? Pero lo van a poder entender mejor cuando podamos calcularlo, ¿sí? Es como para que relacionen con todo lo que veníamos estudiando, por ejemplo, la probabilidad, las tasas, la incidencia, en qué paradigma o en qué era, digamos, de la epidemiología estamos, en la era moderna, según Hernández Ávila, y la era del riesgo, según Urquía, ¿sí? Y cómo surge a partir de la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto se vio como una problemática, entonces se han ido aplicando este enfoque o este método. Todo esto nos va a servir para tomar decisiones, para ver quiénes son los que necesitan intervención, para mejorar la atención de la salud, para determinar prioridades y también que nos va a ayudar a reorganizar los servicios de salud, porque bueno, los recursos van a ir destinados a las poblaciones que sean más vulnerables, ¿sí? Esta sería la conceptualización para que ustedes, a partir de que hagan los ejercicios, ya puedan ver cuál es la importancia del enfoque de riesgo y cuál es el significado, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Y volvemos también a los usos de la epidemiología, también nos sirve para, con fines de investigación, ¿sí? Investigación, organización de la atención de la salud, formulación de políticas, y especialmente en la atención primaria de la salud. Este enfoque ustedes también lo van a ver cuando dentro de la historia natural de la enfermedad y relacionado con la prevención, en qué etapa puede relacionar este estudio del enfoque de riesgo, en qué nivel de prevención lo relacionarían ustedes. Miren todos los usos: investigación, organización de la atención, atención primaria de la salud, formulación de políticas. ¿En qué nivel de prevención lo pueden ubicar? Si
yo veo probabilidad de que ocurra, probabilidad, todavía no ocurrió, pero yo puedo... ¿Primario? Sí, puede ser primario. Secundario. Están todos. Bien, y específicamente dentro del secundario, siempre caemos en el mismo el cuento, ¿no? Ayer también vimos... En diagnóstico precoz. Bien, diagnóstico precoz, perfecto. Bueno, entonces todas estas acciones, todos estos cálculos, estas investigaciones, estos tamizajes, ya van a ver después que hablamos en el próximo tema práctico y práctico que vamos a utilizar en tamizaje, en pruebas diagnósticas, que serían diagnóstico precoz, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no ocurrió. Entonces ustedes van a ver qué grupo de población, digamos, tiene mayor probabilidad de enfermar por tal patología si tiene todos esos factores de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? También para vigilancia epidemiológica, ¿sí? Por eso el análisis de la situación de salud que vimos en el práctico anterior, porque vamos a ver mañana con la comisión de jueves, están todos relacionados en esta etapa, ¿sí? En diagnóstico precoz, y después sigue el tratamiento oportuno, para poder también orientar la toma de decisiones, para formular políticas, ¿sí? Para organizar la atención de salud y dirigirla a estos grupos de población que son más vulnerables. Entonces acuérdense que todo esto está relacionado con diagnóstico precoz. Y fíjense que también ayer vimos cuáles eran los factores, los determinantes. ¿Se acuerdan que habíamos visto determinantes demográficos? ¿Qué otros determinantes vimos ayer? Vimos la pirámide, cómo se comportaba, y veíamos que había poblaciones que podría constituir, por ejemplo, la migración del interior a la ciudad, al centro, a Buenos Aires, por ejemplo, podría constituir un riesgo. ¿Por qué? Porque no tenía las condiciones de infraestructura, las condiciones sanitarias, ambientales, para poder tener un estilo de vida saludable, ¿sí? En cambio tenían villas miserias, el crecimiento de la población desordenado, etc. ¿Qué otros factores habíamos visto? Demográficos. ¿Qué más? Aparte de la morbilidad y la mortalidad, el perfil, habíamos visto los determinantes demográficos. ¿Qué otros determinantes se acuerdan? ¿De ayer ya no se acuerdan? Del documento de ayer. Ambientales, ¿qué más? Económicos, sociales, educacionales, bueno. Socioeconómico, profe. De Bien, salud ambiental.
Bien. Bueno, todos esos determinantes que nosotros vimos ayer están relacionados con estos factores de riesgo, ¿no? Y fíjense que los campos de la salud, los determinantes que utiliza el análisis de la situación de salud y la clasificación de factores de riesgo, están todos relacionados, rondan siempre dentro de lo mismo, ¿sí? ¿Dónde está la clasificación? Fíjense, son los mismos. Ambientales, estilo de vida, atención de la salud, y acá están los factores económicos, sociales, bueno, socioculturales, que sería la educación, que también vimos, ¿se acuerdan? El nivel educativo de analfabetismo, bueno, todos los indicadores del nivel de educación formal de la población. Muchas veces, bueno, este nivel puede también constituir un factor protector, ¿sí? Bueno, eso ya vamos a ver en el práctico. Bueno, no sé si les quedó todas las dudas, se me ocurre que no han entendido nada. Es relacionar, siempre van a estar en lo mismo. Y ustedes tienen que ir repasando lo anterior para poder entender mejor esta parte, ¿sí? Lo que nos faltó entonces serían las tasas para poder construir riesgo relativo y riesgo absoluto, que justamente se basa en las tasas de incidencia, que bueno, que nos dan la probabilidad y es como se mide el riesgo. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Habíamos quedado de que íbamos a hacer las dudas del práctico anterior, pero bueno, lo hacemos en el práctico directamente, ¿sí? Ok, Pro. Profe, o sea que mañana en la comisión del jueves, por ejemplo, corregimos el TP6, o sea, vemos las dudas del TP6. Mañana sí vamos a hacer yo creo que no les subí el trabajo práctico número 7, que yo lo tengo como... No, de todas maneras, yo ese lo vimos ahí durante el práctico, que ustedes tienen que hacer una síntesis de los determinantes demográficos de Argentina, ¿sí? Y van a ir relacionando los indicadores, pero eso lo hacemos durante el práctico. Claro, está subido hasta el 6. Después ya no hay más en el aula. Sí, yo lo tengo como 8, pero en realidad es 7. Claro. Mañana lo vemos durante el práctico y les dejo otro práctico indicado de riesgo para la semana próxima, ¿sí? O sea, sería, para la otra semana tendría que hacer la síntesis, que vamos a hacer el análisis durante el práctico, ustedes lo tienen que escribir para tenerlo como guía para el final, y vamos a hacer ejercicios de tasa, que ya venimos arrastrando, y también de riesgo. Profe, tenemos el viernes clases nuevamente, la teoría, que usted separó en dos veces. Bueno, el viernes lo que... Sí, si no han podido entrar a esta, yo era porque no teníamos espacio